integridad. Es la esencia de tu hogar y tus juicios son verdad. Pleno en integridad, el adorno de tu hogar es perfecta santidad. Hermosura y bondad es la esencia de tu hogar y tus juicios son verdad. Pleno en integridad, el adorno de tu hogar. Sí, Padre Santo, te damos gracias, Dios, por un nuevo día, por un nuevo amanecer, Señor. Oramos a ti, Señor, pidiéndote dirección, guía, Padre Santo, en este estudio que estamos haciendo de tu palabra, Señor, donde nos hemos dispuesto a leer toda la Biblia, Señor, para poder conocer, Señor, toda la palabra que tú nos has dejado, Señor, como herencia. Te pedimos, Dios, que tú nos guíes, que nos ayudes y que nos permitas, Padre Santo, aprender lo que tú quieres que aprendamos en este día, en este capítulo, Señor. Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Le doy la bienvenida a mi tiempo con Dios devocional que hacemos a diario, de lunes a sábado. Venimos leyendo el libro de Ezequiel y hoy nos corresponde leer el capítulo número 18. Justicia de un Dios justo. Luego recibí otro mensaje del Señor, porque citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo lo que él hace, estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Ese hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y por hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No. Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán.
Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque habrías de morir, oh pueblo de Israel. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Bueno, este es el capítulo 18 del libro de Ezequiel y habla de la justicia de un Dios justo. Mire que en este capítulo el Señor habla de un proverbio que se citaba en la época de Ezequiel y era de que los padres comieron las uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Este proverbio lo que quería decir básicamente era de que los padres comían el dulce y a los hijos era lo que les daba la caries. Porque desafortunadamente cuando los padres cometen errores, cometen pecados, la consecuencia la pagan los hijos. Y es algo que nosotros hemos visto muchas veces porque, por decir algo, una maldición que es muy común en el mundo es la pobreza. Y de pronto el hecho de los malos manejos, muchas veces el pecado, la pereza o las cosas que uno deja de hacer o simplemente lo que atrae, o sea, la pobreza, es algo que se hereda, le hereda a los hijos y los hijos cuando crecen en una pobreza absoluta porque desafortunadamente los padres no tuvieron la prevención de darles al menos estudio o darles algo a sus hijos. Entonces, esta situación, como estas, llevan a que los malos actos, las malas decisiones de los padres acarreen los hijos con esas maldiciones. O cuando los padres se separan y abandonan a sus hijos y la madre le toca que trabajar sola, responder por todo. Y esa situación hace que los hijos, por el error del padre, sufran las consecuencias de vivir con muchas necesidades, vivir sin un padre al lado y las cosas que le hace el mundo por no estar el padre al lado de sus hijos. Entonces el Señor habla de esto, de este proverbio, dice que ya no se va a decir más este proverbio, pues todos los seres humanos son de Dios y Él es el único que los puede juzgar. Dice que Él va a juzgar igual a los padres como a los hijos. Y esta es la regla que pone el Señor aquí hablando por medio de Ezequiel. La persona que peque es la que morirá, punto. O sea, si una persona, sea padre o hijo, peca, esa persona tiene que morir. Uno tiene que ser responsable por sus propios pecados. Ahora, que van a traer consecuencias, lógico, porque si un padre peca, por decir algo, se vuelve un ladrón y lo meten a la cárcel por ese acto, pues lógico que la consecuencia de pronto de no tener su padre y todo lo que acarrea el hijo,
pues va a pagar las consecuencias por las necesidades que va a pasar. Pero el padre es el que va a la cárcel y no va a ser el hijo. En lo mismo es como dice en este mismo capítulo el Señor, si un hijo también hace cosas malas y su padre es correcto, el padre no tiene por qué pagar por eso. ¿Por qué? Porque simplemente cada uno va a comparecer ante el Señor y Dios va a juzgar a cada persona por sus propios actos. O sea, yo puedo ser una persona correcta, puedo ser muy bueno, puedo ser una persona que no soy infiel a mi esposa, que trato de trabajar honestamente, de que no rindo culto a ningún ídolo, sino que rindo solamente culto al Señor, que hago todo lo que está escrito en la palabra de Dios, pero si mi hijo o mi hija peca, yo no tendría por qué pagar por eso, porque se le ha dado un buen ejemplo, o viceversa. O como dice el Señor, si el hijo que es malo, que pecó, que rinde culto a los ídolos, que es deshonesto, que es adúltero, que hace cosas indebidas, tiene un hijo y ese hijo tomó el ejemplo del abuelo y no hizo las cosas malas, él no va a pagar por el pecado de su papá. Porque cada uno tiene que pagar por el pecado, por sus consecuencias, cada uno con el mismo. Por su mismo pecado. Así que el proverbio ya no es como lo decía antes en Israel. Ahora, lo mismo es la salvación. Cada persona tiene que recibir al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. La salvación es individual. No porque yo me haya salvado, porque yo haya recibido al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, quiere decir que mis hijas también van a ser salvas por mi decisión. No, cada uno tiene que tomar su propia decisión para poder ser salvo, para poder estar frente al Señor en el juicio que el Señor tiene para cada persona. Así que otra cosa que dice el Señor, sin embargo, no vengan a decir que el Señor no hace lo correcto. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice muy claro esto. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Dice el Señor, claro que no, mi deseo es que se aparten de la conducta perversa y vivan. O sea, el Señor quiere que las personas lleguen al arrepentimiento y no pequen más. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Entonces el Señor dice, no digan que yo soy injusto. Yo lo que menos quiero es que la gente se pierda. Al contrario, Él lo que quiere es que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos podamos recibirlo a Él. De hecho, dice también, si una persona, o digamos el ejemplo contrario, una persona es pecadora, es deshonesta, hace todo lo que es y no ha recibido al Señor, pero esta persona se arrepiente y recibe el Señor, pues hombre, va a ser justificada y no va a morir, va a vivir, porque lo que hace es que en su momento se arrepiente y recibe de Dios, y eso es lo que el Señor quiere. Así que el Señor dice, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntate y apártate de tus pecados, no permita que tus pecados te destruyan. O sea, nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de que Jesucristo ya pagó por el pecado de la humanidad, pero no por todas las personas, sino por las personas que le han recibido al Señor. Así que si tú no has recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, pues es el momento de decir, bueno, Señor, yo quiero recibirte a ti, yo quiero tenerte a ti en primer lugar, yo quiero recibir la salvación, yo no quiero pecar más, yo me arrepiento de mis pecados y hoy puede ser el día de tu salvación, hoy puede ser el día en que el Señor va a tener algo a favor tuyo, y ese algo a favor es que todo lo que hizo Jesucristo va a sumar a tu favor y vas a ser una persona salva, porque no va a ser por tus acciones por las que te va a juzgar el Señor, sino que ya tus acciones, tus pecados y los míos fueron borrados por la sangre de Cristo en la cruz. O sea, nosotros tenemos esa gran ventaja en este momento de que no
necesitamos ir a un juicio, porque si el Señor nos perdona hoy mismo, no tenemos por qué estar en un juicio por los que hicimos, sino que vamos a estar es con el Señor todo el resto de la vida, por la eternidad. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque muchos de los que ya escuchan este audio ya hemos recibido al Señor y ya tenemos la salvación que es por medio de Jesucristo y que no tenemos que comparecer ante ningún juicio. Pero hay muchas personas que verdaderamente sí necesitan de recibir a Jesucristo para ser justificados y para que no tengan que ir a ese juicio que van a tener las personas que no han recibido a Jesucristo como Salvador, y se va a juzgar según las cosas que hayan hecho. Y si usted cree, o si alguien cree que uno es muy bueno porque de pronto no ha robado, no ha matado o no ha hecho cosas malas, pues le quiero decir que algún día uno ha mentido, algún día uno ha cometido algún pecado, así sea de pensamiento, palabra u omisión. Algún día hemos pecado, así que ese pecado de cualquier día que ha hecho, con ese pecado ya tenemos la muerte, porque la palabra de Dios dice que el alma que pecare morirá. Así que un solo pecado nos puede llevar a la muerte. No es la cantidad o el valor del pecado, no, es que es más pecado, por ejemplo, asesinar. La palabra de Dios dice que con que tú te enojes con una persona ya es como si lo hubieran matado. Cuando hables o chismorrees con esa persona es como si lo hubieran matado. Así que los estándares de Dios son muy altos y la única justicia, la única salvación que permite el Señor es la sangre de Cristo. Así que vamos a orar para que los que de pronto no han tenido la oportunidad de recibir al Señor, esta mañana puedan recibirlo y puedan tener esa segunda oportunidad que muchos hemos tenido de poder ser salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que compartimos hoy, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy aprendimos, Señor, de que todos somos responsables, Señor, ante las cosas que hacemos, Señor. Nosotros no tenemos por qué pagar los pecados de nuestros antepasados. De hecho, cuando te recibimos a ti, Señor, cortamos con toda maldición generacional. Y de ahora en adelante lo generacional que viene es de bendición, Señor, porque nosotros hemos podido dar un buen ejemplo, Señor. Pero cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener que tomar esa decisión algún día, Señor. Yo te pido, Padre, que mi ejemplo, que lo que yo pueda hacer, Señor, pueda ayudarles a ellos a tomar la mejor elección, que es recibirte a ti, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que lo bendigas, que le ayudes, Señor. Y que si hay algo, Señor, en alguno de ellos o en mí o en cualquiera de los que están escuchando, Señor, que tú nos reveles, nos muestres, Señor, para que no estemos pecando y no paguemos las consecuencias de las cosas que hacemos, Señor, las cosas malas. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra. Y quedamos en tus manos y te entregamos todo el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.